Aires. En esa época yo dirigía Minteco, y ahí estuve como más o menos año y medio, y regresé al Perú el año 86, y ahí me incorporé a Oiga como un colaborador casi permanente, y escribí en forma virtualmente ininterrumpida hasta que Oiga fue cerrada por la voluntad de su propio director en vista del acoso implacable, acoso tributario del que fue víctima Paco Igartua. Y yo recuerdo que además era casi a su nombre, creo que la empresa que tenía, Editorial Euskandina o algo así, me parece que literalmente la quebraron. Y él me decía, oye, él detestaba las cosas legales, las odiaba a muerte. Y él me decía, aquí vienen unos contadores y viene un asesor legal a explicarme cosas del impuesto a la renta, del impuesto general a las ventas y de no sé qué otro impuesto, y de multas y sanciones, intereses que se acumulaban sobre los intereses, y las cuentas estas iban creciendo y creciendo. Era una especie de montaña rusa ascendente que nunca descendía. Entonces yo me volvía loco, me volvía loco y me iban a tirar abajo. Entonces llegó un momento, porque yo recuerdo que una deuda que era de 20.000 soles se convirtió en 200.000 soles. Era una cosa kafkiana, de un proceso que no podía entender nadie. Yo, que en una época fui abogado tributarista, en ese momento, porque ya no lo era, yo mismo no lo entendía. Era una cosa, era el derecho nefasto, el derecho que solo lo conocían, lo que hacían el derecho en unos reglamentos abstrusos, mal redactados, peor ejecutados, pero que tenían una consecuencia terrible económicamente. Era como una caja registradora, como un taxímetro que iba creciendo en forma exponencial. Esa situación lo obligó a Paco Igartua a cerrar su revista, como ha contado aquí Godi Sislu. Ahora yo quiero decir algo más. Efectivamente, Paco Igartua era un hombre quijotesco en su sentido de lucha. Era un opositor nato. Además era un opositor nato, convencido, y que tenía detrás de él una viada extraordinaria y que no paraba en nada. Era un hombre que tenía, en mi opinión, una mezcla explosiva, vasco y catalán. ¡Qué horror desde el punto de vista del orden público! Pero Paco tenía eso. Y era un individuo, en mi opinión, extraordinario, porque era a ratos un poco impositivo. Y la verdad que era imposible, yo diría que era malsano, no discutir con Paco. Bueno, yo pasé muchas horas discutiendo con Paco, y aquí mi amigo César es testigo, de todos los temas posibles, habidos y por haber. No sé por qué, en algún momento dado, discrepábamos. Yo decía A, él decía B. Yo decía B y él decía A. Él era su temperamento, pero la discusión tornaba la conversación en forma muy agradable. Y debo decir que era un anfitrión maravilloso, porque aparte de colaborar en Oiga, que para mí fue una extraordinaria escuela, también hacía yo las letritas, las líneas debajo de las fotografías, que en mi opinión, las líneas, las leyendas, que en mi opinión eran una suerte de maravillosa artesanía periodística, donde había que decir lo máximo en lo mínimo, resaltando lo importante, lo notable de la fotografía, y de alguna forma tratando de invitar al lector a que leyera el texto. Y la verdad que a mí me gustaba hacer eso. No sé por qué le agarré un cierto gusto a este trabajo artesanal, y debo decir con toda inmodestia que no lo hacía mal. Y hasta un día me acuerdo que Paco me dijo: oye Martín, tú eres, no te diré que un gran titulero, pero eres un buen titulero. Y yo soy abogado de profesión, he ejercido el periodismo durante varios años. Pero
experiencia extraordinaria, porque yo creo que Paco Igartua era un periodista panfletario, pero panfletario en el mejor sentido de la palabra, panfletario en el sentido del siglo XIX. Era el luchador que se dedicaba abiertamente a la lucha, era el Quijote que se estrellaba contra los molinos de viento, no digo que los tanques, porque no llegaron los tanques, pero sí yo recuerdo que el 6 de abril del año 92 estábamos en la casa que había en Pedro Venturo, me acuerdo, en la urbanización Aurora, y me acuerdo que se presentaron unos esbirros u oficiales cargados de armas y de traje de montaña, con traje de campaña, y creo que tenían hasta granadas, no sé contra quién iban, a quién iban a tirárselas. Y recuerdo que Paco se puso furioso y los comenzó a gritar, y hubo que calmarlo, porque uno no sabía cuál podía ser la reacción de esas personas en ese momento de tensión. Era pues indiscutiblemente un hombre de gran valor. Y debo agregar que a su ancestro vasco catalán había que añadir una nota andina, porque si bien no sé si él nació en el Callao o nació en Aija, en el Callao, en Chosica, pero se fue a Aija. Me parece que el padre trabajaba en Aija, era agricultor, y luego el padre murió y luego regresó al Callao. O sea que tuvo también una especie vernacular andina. Ahora, yo también me permitiría recordar un tema que para mí era motivo de frecuentes discrepancias, a veces de burlas y de chanzas. Él era ferozmente vasco. Y yo, siendo de origen, la familia Belaunde, o Belaunde, como sería, de Álava, no sé si del Valle de Truzos o de algún sitio, por ahí, también pues es una familia de origen vasco. Incluso yo tengo un bisabuelo, se llamaba algo así como Francisco Javier Belaunde y Zúñiga, que yo veía, vi las fotos de él en Arequipa, un señor muy formal, con sus 4 hermanos, de frac o algo por el estilo, y con los zapatos empolvados, cosa que a mí me llamaba la atención en la foto. Se parecía mucho a Paco Igartua. Dije, ¿pero dónde se parece a Paco Igartua? Dije, claro, Belaunde y Zúñiga. Era pues vasco por ambos lados. Pero esa cosa vasca, él lo hacía, creía en un mítico estado vasco. Era casi separatista, teóricamente, por cierto. Entonces yo la verdad que me reía un poco de eso. Y debo confesar que él aceptaba mis bromas, pero que a ratos me mandaba a callar, porque para él la patria vasca era una patria muy cercana a su corazón, era una patria definitivamente entrañable. Muy bien, yo tuve la oportunidad de estar embajador en Buenos Aires durante el tiempo no de Alan García, de Alejandro Toledo, y a mi regreso escribí unas notas que se las entregué a John Bazán, pero por alguna razón no llegaron nunca. Pero en fin, obviamente no la voy a leer porque no quiero abrumarlos, y yo mismo me abrumaría. Pero sí quiero decir lo siguiente. Paco al final se puso pues un poco mal, pero tuvimos, María Teresa y yo, la inmensa suerte de recibir a Clementina y a Paco en la embajada de nuestra en Buenos Aires en agosto o septiembre del año 2006. Ya Paco tenía algo de tos, pero Paco era un huésped extraordinario. Por lo pronto tomábamos desayuno juntos y leíamos los periódicos juntos y analizábamos las noticias juntos. Su perspectiva era extraordinaria. Me daba 1001 teorías, normalmente acertadas, sobre los avatares y las peripecias de la política argentina. Y voy a contar muy ligeramente una anécdota. Como en el ejercicio de mi función de embajador tuve que hacer iba a tener que hacer un almuerzo oficial a un personaje vinculado al régimen. Con el grupo del GRULA, se tenía que reunir a todos los embajadores del grupo latinoamericano en el gran comedor de nuestra embajada en Buenos Aires.
una comida, en fin, que iba a ser pues una cosa muy simpática, hasta que de repente, muy simpática y muy solemne al mismo tiempo, todos los embajadores latinoamericanos iban a estar presentes y esta persona nos iba a dar una alocución, ¿no?, sobre el significado de las relaciones latinoamericanas. Pero de repente a esa persona le surgió un problema terrible con el gobierno del presidente de entonces, el finado presidente Néstor Kirchner. Entonces, todas las noticias, todos los días salían noticias de los pleitos, lo maltrataban, lo sacaban, le decían que lo debían votar. Entonces Paco y yo veíamos las noticias, las analizábamos. Entonces decíamos, ¿y qué demonios hago? ¿Cómo voy a hacer este banquete? Cuando mis colegas latinoamericanos me van a maldecir, me van a odiar, el gobierno me va a declarar persona no grata. Entonces Paco, y así estuvimos como una semana, hasta que en un momento dado Paco me dijo, ¿sabes, Martín? Tienes que viajar, tienes que irte de Argentina, y esta comida tienes que cancelarla, porque si no te van a declarar persona no grata. Y entonces no me quedó más remedio que llamar a esta persona y decirle, ¿sabe usted, señor? He recibido una llamada urgente de Lima porque inventé no sé qué juicio, que efectivamente tenía algún juicio, pero no tenía ninguna importancia, pero inventé, y tengo que ser testigo en este juicio, me han citado, tengo que declarar, y es un tema hereditario, y yo tengo que defender mi herencia, por pequeña que sea, aunque sea por razones morales. Entonces yo le ruego que dejemos sin efecto la invitación. Y esta persona me dijo, sí, no tiene nada que hacer con estos hechos, absolutamente ninguno, es este juicio que me persigue en el Perú. Bueno, está bien, pues mejor hagámoslo así para otra ocasión. Y luego me acuerdo que tuve que invitar a todos, llamar a todos y cada uno de los embajadores y excusarme y tener que cancelar la invitación. Bueno, menos mal que lo hice así, y efectivamente me fui de Buenos Aires. Nos fuimos con María Teresa 3 o 4 días de Buenos Aires, no necesariamente a Lima, pero estuvimos fuera de Buenos Aires, para que nadie dijéramos que estábamos ahí. Ese fue el último gran consejo que me dio Paco Ugarte, y yo creo que me sirvió, porque efectivamente ese almuerzo hubiera sido una desgracia político-diplomática, tal como se presentaban en ese momento las cosas en Argentina. Debo agradecerle pues ese extraordinario consejo que me dio Paco. Bueno, cuando eso fue el año 2003, cuando vinimos por vacaciones de Navidad, ya el mar se le había declarado, y cuando regresamos nuevamente en marzo del año 2004, regresamos a sus últimos días y lo acompañamos pues en su entierro. Entonces debo decir que hubo una gran amistad, una entrañable amistad, una polémica amistad, y creo que fue Paco uno de los mejores periodistas que ha producido el Perú en el siglo XX, y que vivió bajo el signo, no de Mi Lucha, título Mein Kampf, de Hitler, no bajo ese signo, porque él era ajeno y contrario a ese tipo de ideologías, pero sí vivió bajo el signo del fragor del combate periodista, revistero, en contra de la mayoría de los gobiernos, buenos o males, con los cuales Paco Ugarte, si bien en algunos momentos concordó, al final, generalmente, por el motivo que fuere, terminaba oponiéndose o terminaba discrepando. Y debo decirlo, que lo hacía por un espíritu honesto, transparente, auténtico, de hombre que no miraba su interés personal, sino su perspectiva de lo que debía ser el destino patrio dentro de una sana tónica democrática, totalmente ajeno a cualquier interés comercial
o crematístico. Muchas gracias. Bueno, y por último y no menos importante, el señor León Bazán. Bueno, muchísimas gracias. Señora Clemen, en este momento para mí es un honor volver a conversar con usted. Hace 12 años la familia Igartua Brais abrió las puertas de su casa y entre las conversaciones que tuve con Paco hubo una propuesta, en ese momento también quijotesca, que era recuperar Oiga. Fue por un pensamiento de Paco, porque Paco me dijo, esa marca ya han pasado 3 años y hay una posibilidad, y me dijo, averigüe usted. Bueno, eso se inició a finales del 98. 12 años, casi 12 años después, puedo estar acá presente, puedo dirigirme a usted, señora Clementina, y manifestarle que Oiga regresó a casa. Para mí y para el grupo de personas que en ese momento formamos un equipo de trabajo, la propuesta era regresar a Oiga. Yo fui la persona, el fujimorismo tenía una forma muy siniestra de tratar de llegar a Paco, y fue a través de una secretaria mía, que por un lado era compañera, pero que de alguna manera estaba comprometida con el tema del regreso de Oiga. Pues a ella le hicieron llegar en el año 2000, me acuerdo la fecha, 5 de mayo del 2000, los 2 primeros números de Oiga, aún una semana antes de que saliesen. Yo le llevé esos 2 ejemplares a Paco. Paco me recibió en su casa, me hizo subir al estudio, tomó la revista, las arrojó en un tacho de basura, se sentó. Yo no sabía qué decirle, porque yo me había comprometido que de alguna manera Oiga iba a regresar nuevamente a casa. Me sentía mal, pésimo. Pues Paco me dijo lo mismo que me dijo años después Carlos Montori. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Indudablemente yo agarré y dije, bueno, continuemos, vamos a buscar alguna otra forma de poder recuperar Oiga. Pasaron los años y este equipo de gente joven que fueron llegando, nos comprometimos en que jamás nos íbamos a olvidar. Nuestro objetivo era que Oiga tenía que regresar a casa. Pasó el tiempo. Yo estaba en los Estados Unidos cuando mi hermano Alexander me llamó por teléfono y me dijo, ¿sabes qué, John? Paco muerto. Y realmente lo sentí. Y se lo dije a mi grupo. Nos volvimos a comunicar, algunos habían viajado, también estaban en el extranjero. Y bueno, y dijimos, ¿ahora qué hacemos? ¿Continuamos o finalmente cerramos el caso? Pues miren, nadie abandonó en ese momento el proyecto. Oiga tenía que regresar. La Oiga de Paco. La Oiga de ese Quijote, que yo siempre he dicho, cuando converso sobre Paco, hago la corrección. Ese Quijote de Unamuno. Completamente diferente, real. Pasó el tiempo y bueno, vinieron buenas noticias y finalmente, en el año 2006, llegó la noticia. Ya habíamos dado un primer paso, ¿no? Y dentro de 2 años ya íbamos a poder tener nuevamente Oiga a nombre de la empresa. Empresa editorial periodística Oiga, que fue la primera empresa que fundó Paco con sus amigos, cuando en 1962 decide irse de caretas y refundar Oiga. Pues miren, les voy a contar una anécdota muy mía. Cuando he estado leyendo y estudiando sobre la vida de Francisco Igartua, he visto que cuando él tenía que tomar decisiones, se ponía a caminar. Caminaba tomando decisiones. En el año 74, cuando decide romper con el velasquismo, Paco camina y llega hasta la avenida Fawcett y se hace varias reflexiones.
piensa principalmente en su familia y piensa en sus trabajadores. Un gran hombre, un hombre extraordinario. Acá está Carolina, acá está Gloria Fernández, acá está Hugo Paredes, que son personas que fueron testigos de cómo Paco se comportaba con las personas y cómo lo identificaban y cómo se le adoraba a Paco. Pues Paco en el año 74 también decide finalmente decir, bueno, si me voy, dejaré mi empresa y haré, bueno, que ellos vean cómo pueden sostenerse, pero no los abandonó. En el año 95, en el momento del cierre de la revista, Paco también tiene ese mismo pensamiento. ¿Qué hacer? Indudablemente habían que pagar beneficios sociales. Acá está Gloria y acá está Carolina, personas que de alguna manera me han hecho llegar información y me han hecho llegar documentos para mi investigación. Se determinan al Paco que decide en un momento dado cerrar la revista, perfecto. Pero siempre la pregunta era ¿y por qué se vendió la marca?